Y el mensaje de hoy se llama La paz que viene de Dios. La paz que viene de Dios. Es el mensaje del día de hoy. ¿Ok? Hermanos, el libro de Filipenses, porque vamos a tener esa lectura. Si quiere, acompáñame a Filipenses 4, porque vamos a tener nuestra base del mensaje aquí en Filipenses 4, del 4 al 7. El libro de Filipenses es un libro que Pablo escribe en la cárcel, cuando él está preso en Roma. Recuerde que Pablo era prisionero de Nerón. En ese tiempo comenzó la iglesia y pues Nerón era el emperador. Conocemos un poco de la historia, lo que hizo Nerón, incendiar Roma para culpar a los cristianos porque hablaban del infierno, ¿no? Pero esta epístola a los filipenses tiene dos cosas importantes, hermanos, que no debemos de perder de vista: hablar del gozo y de regocijarse. Estas palabras aparecen con frecuencia en esta epístola y son la fuente principal de el mensaje que está aquí. Voy a orar, espero que sea de bendición y que edifique nuestra vida y que nos dé consuelo, hermanos, cuando estamos cargando algunas cosas. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por otro día que nos regalas con vida, Padre. Señor, hoy estamos aquí, Padre, porque tú nos has traído, Señor. Por tu voluntad estamos aquí. Padre, gracias por las personas que nos visitan hoy, que tú trajiste, Padre, que tú pusiste en sus corazones para estar hoy aquí. Te pido, Señor, que este mensaje edifique nuestras vidas a todos los que estamos, que nos dé el ánimo, el consuelo, Padre, que muchas veces necesitamos, porque, Señor, perdemos de vista, Señor, que somos hijos tuyos y todo lo que nos espera a tu lado, Señor. Te pido que me guíes, que este mensaje, Señor, llegue a los corazones. Tú sabes cada alma que está aquí, las cosas que está pasando, que está sufriendo, Señor. Tú sabes todo, Padre, lo que hay en la mente de cada persona. Te pido, Señor, que sea de consuelo, de ánimo, Señor, y que salgamos edificados todos de aquí, Padre. Me pongo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Después de orar, les comentaba entonces esta carta a los filipenses, que comienza dando las gracias Pablo por una ofrenda que se envió y les envía esta carta. Y mire, yo por lo menos me pregunté muchas veces, ¿por qué Dios dejó preso? Porque Pablo dice que es preso por Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que cartas que están en la Biblia las escribió un hombre que estaba preso? Bueno, tienen un mensaje, hermanos, que precisamente es para regocijarnos. Ya está usted ahí en Filipenses 4, del 4 al 7. Ahí tenemos la base de nuestro mensaje hoy. Dice así la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí Pablo está haciendo una exhortación. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo con un grito, porque tiene ahí los signos, ¿verdad? De admiración, se le conoce. Regocijaos. Esta palabra regocijaos significa estar alegre, pero es estar alegre con una actitud hacia las demás personas. Eso yo les decía. Encontramos dos palabras en Filipenses: gozo, dentro de mí el gozo, estar contento, agradecido con Dios, y regocijaos es la forma como yo voy a mostrar ese gozo con los demás. Entonces aquí Pablo nos está invitando a tener una actitud con los demás, que se vea que tú estás contento. Habla de estar alegre. Es como saludar a alguien al encontrarlo, pues con la alegría. ¿Y sabe qué es? Actitud. Lo hemos platicado muchas veces. Dios no nos exige tener sentimientos, nos exige obediencia y nos demanda actitud, porque todo lo que Dios nos pide es actitud. El amor, ¿qué es? Actitud. Eso es lo que quiere Dios de nosotros y es una de las cualidades que debemos desarrollar, sobre todo si yo comprendo que soy hijo de Dios, que me ha salvado, que me ha perdonado. Eso debe de estar con nosotros, hermanos. Me regocijo en la gracia de Dios, soy salvo, tengo la vida eterna en Cristo. Me regocijo en el amor de Dios que hermanos, no nos deja ver las cosas de otra forma si nos concentramos en el amor, en su provisión. Son cosas que no tiene una persona que no tiene a Dios en su corazón.
Es imposible. Y mire, a veces tenemos algunas caras, algunas actitudes con otras personas que no parece que somos cristianos. No parece que tenemos el gozo de la salvación. Pero piense algo. Piense en su vida antes de haber recibido la salvación. Y algo importante, ¿dónde estarías? Tantos testimonios que yo he escuchado que Dios los llevó a la palabra en medio de un caos en su vida, que pensaban en quitarse la vida, que estaban vacíos, recibieron la palabra, son salvos. Hay testimonios así. Entonces, ¿dónde estaríamos si no tuviéramos la verdad? Yo, en mi experiencia, lo que he platicado, cuando yo, antes de que me convirtiera a Cristo, yo me convertí grande, más de 40 años. Creo que tenía 45 años. Yo tenía temores, como los tiene un hombre de esa edad, que tiene hijos pequeños y que sientes que se te puede ir la vida en cualquier momento. Y mis hijos, puedo morir. Yo era medio hipocondriaco, me andaba inventando cosas. Si yo veía algo de una enfermedad o algo, no, ya lo tengo yo. Seguro que sí, era así, hermanos, pero cuando llego a la verdad, dije, wow, qué diferencia, ¿verdad? Entonces dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza. Habla de ser amables, de ser considerados en todo. Toda persona de la iglesia y fuera de ella nos debe ver con humildad, nos debe ver con un amor que nos distingue como hermanos, con un espíritu perdonador ante cualquier injusticia. Debemos de tratar a los demás, hermanos, de una forma que ellos puedan ver a Dios a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y eso implica muchas veces actitud, aguantar con paciencia, soportando malos tratos de otras personas. No debemos buscar ofender a nadie, hermanos. ¿Me explico? Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Mira, el Señor está cerca. Nuestra actitud cristiana es un ejemplo de una persona que vive en paz, confiado en Dios. Cuesta trabajo, sí. Yo soy arquitecto. Yo trabajé muchos años en desarrolladoras de vivienda con puestos gerenciales, de director. Hermano, no me conocía usted incrédulo, pero era tremendo. Hablaba de una forma que era ofensiva a los demás. Y mire, cuando uno está en esos puestos, pues tienes que ser rígido. Eres el responsable de la producción de vivienda en una ciudad y era un capataz. Cuando yo veía una persona que empezaba a hacer grilla en los ingenieros arquitectos, rápido lo corría. De la forma más tremenda le hablaba. Alguien que no cumplía algo, era incontrolable, hermanos. Cuando yo recibo, ¿sabe una cosa? Me costó ya mucho trabajo. ¿Por qué? Porque he tenido que aguantar cosas, pero las hago por el Señor. Y me cuesta, me cuesta. A veces me descompongo, pero inmediatamente cuando empiezas a querer levantar la voz, algo aquí te dice, hey, ¿quién me lo está diciendo? El Espíritu Santo que está aquí. No. Y aguantar. El Señor está cerca, nos hace entender, hermanos, que estamos en un tiempo corto con un propósito y es alcanzar almas. El Señor viene por mí. No sé, yo debo entender que estoy en este mundo con injusticias, con problemas de todo tipo en mi trabajo, con familia de sangre, pero debo ser testimonio de que soy una persona que creí el Evangelio, creí en el perdón y yo debo cambiar. Entonces, por eso aquí Pablo dice muy claro, nuestra gentileza, vuestra, sea conocida de todos los hombres. ¿Está claro? Está muy claro ese versículo. Amén. ¿Lo puede comprender? Mire, vamos a 2 de Timoteo 2, del 24 al 26. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Aquí estamos hablando de conducta, hermanos, ¿ok? Lo que Dios nos pide.
Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. ¿Cómo debe de ser el siervo del Señor? ¿Ya está usted ahí? Dice así la palabra, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Contencioso es peleonero, hermanos, que está discutiendo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. También en Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande de nuestra fe. Y aquí Pablo dice, ¿verdad? Sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Y qué dice, hermanos? Sufrido. Que con mansedumbre, en el 25, que con mansedumbre, con amor, con humildad, eso significa la palabra mansedumbre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El 26 es impactante. Lee perfectamente, por favor, lo que está ahí. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo debo tener una actitud en amor de hablarle a los demás, pedir por ellos, por las personas que tenemos en el trabajo, en cualquier lugar que nos encontremos, vecinos. ¿Para qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Hermanos, una persona para llegar a la verdad de la palabra de Dios tiene que arrepentirse. Si una persona no se ha arrepentido con todo su corazón, no es salvo. Aunque haya orado y repetido las palabras que están en Romanos 19, tuvo que haber venido un quebrantamiento en mi corazón, arrepentirme y tener la necesidad de que Dios me perdone. ¿Para qué? Para que llegue la gracia sobre nosotros. Y por eso el 26 dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Qué importante, hermanos, entonces es nuestro testimonio. Es muy importante no meternos en discusiones necias, no iniciar contiendas con mala actitud. Debemos ser bondadosos, amorosos, capaz de enseñar también a personas, de mostrarles, ¿verdad? Para conocer la palabra. No debemos desaprovechar ninguna oportunidad con cualquier persona para hablarle de Dios. Eso póntelo como un propósito. No quiero juzgar. No quiero que por favor me lo tome a mal. Pero si yo tengo un trabajo y tengo personas con las que he convivido por años y nunca le he hablado del Señor, es algo que me debe hacer reflexionar. Él debe saber mi fe. Toda persona que está ahí debe ver algo diferente en mí. Debemos ser luz. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hablar con ternura, con mansedumbre, por si quizá Dios les concede, ¿verdad? Vamos al versículo 6. Aquí hay dos cosas para considerar en el versículo 6. Lo voy a leer. Muy bien. Estamos viendo, hermanos, el secreto de la paz que nos da Dios. El versículo 6 dice, por nada, dice Pablo, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, acompañada de algo, con acción de gracias. Cuando yo voy a hablar con Dios, hermanos, no voy a ir a pelear y a reclamarle a Dios. Voy a llevarle todas mis peticiones, todas mis cargas, mis miedos, mis preocupaciones, mis deseos al Señor con acción de gracias, sin ponerte a reclamar. Entonces aquí en este versículo encuentro dos cosas que debo considerar. Primero, no estés afanado. Y dos, ora. Mejor ora. Hermanos, estar afanado es una palabra que se refiere a tener una mente dividida. Recuerda en los evangelios con Jesucristo cuando dice, por nada estéis afanados, por nada. Y pone el ejemplo de los pajaritos que van, comen, se encuentran su alimento, no están guardando nada. Pone el ejemplo de los lirios que se ven preciosos con colorido y dice, ni Salomón se vistió así. Por nada estéis afanados, porque el Señor sabe cuáles son tus necesidades. Entonces la palabra afanado tiene una condición, tienes una mente dividida. Una persona que tiene este problema, esta preocupación, es una persona que tiene su mente
dividida, extraviada de lo importante. Ayer platicábamos ahí en mi casa con Mauricio el ejemplo cuando Pedro camina en el agua. Hermanos, eso es impactante. Cuando le dice, ven, le dice Jesús, ven. Hermanos, caminar en el agua, pues Pedro se animó. Porque Pedro en la Biblia podemos ver que era muy arrebatado, hermanos. Era el primero para todo, ¿verdad? No, Señor, yo no te voy a negar. Me vas a negar 3 veces. Y cuando pasa eso, ven, Pedro. Y empieza a caminar en el agua. Y tuvo desconfianza, dejó de ver a Cristo y, Señor, sálvame. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Entonces ese es un ejemplo, hermanos. Debemos de confiar en Él. Mire, podemos pasar miedos, es normal, hermanos, en nuestra vida, inquietudes, preocupaciones. Hermanos, todos los días nos pasan muchas cosas, pero como cristiano debo caer a la razón de algo. Me estoy preocupando por esto. Dios tiene control. Dios tiene control de la situación, pero es que está pasando muchas cosas en mi trabajo, en mi familia. Dios tiene control. Mete en tu mente eso, nada escapa de Él. Como dijo Jesucristo, ¿verdad? Que se caen los pajaritos, los agarran, dice el Señor, nada está fuera del control de Dios, hasta eso tiene control. Hermanos, de nuestra vida, Dios tiene control de ella. En lugar de estar inquieto, pasando semanas y meses con mi mente perturbada, debo de alinear mi pensamiento a la palabra de Dios. Señor, tú tienes control. Y Señor, si estoy pasando esto, hay 2 cosas, Señor. O tú lo estás permitiendo o tú lo estás provocando. Hay que hablar con Él. Debo ver entonces, hermanos, cada situación que me pasa y ponerla en sus manos. Como cristianos, nosotros cuando estamos orando, hermanos, sabemos a quién le estamos hablando. A nuestro Dios verdadero. Eso no lo tiene ninguna persona en una religión. Cuando una persona se encuentra en un problema, en una situación crítica de miedo, empieza a repetir palabrerías que le enseñaron en su religión, pero no sabe con quién está hablando. El musulmán tiene su horario, lo puede ver incluso en otros países, llegó la hora al piso, mi tapetito, y ¿a quién le estás hablando? No sabe, es lo que le enseñaron. Y con todo respeto lo puedo decir, en cualquier religión pasa lo mismo. ¿Quieres hablar con Dios? Pues me voy a echar esto y esto que me enseñaron y aquí tengo un librito de cómo. No, hermanos. Nosotros sabemos a quién le hablamos y Dios quiere tener esa comunicación con nosotros de nuestro corazón. Por supuesto que los apóstoles le preguntaron, enséñanos a orar. Y Jesús les dio un modelo de cómo orar. Pero tú puedes hablar con el Señor el tema que sea, porque ya lo conoce. Tú puedes hablar con Dios un pecado que tienes en tu vida que Él ya conoce. Entonces, háblalo como es, con Él, lo que sea. Tenemos una relación personal con Cristo, porque eso es el cristianismo, una relación personal. Recordaba cuando pasó este último sismo, creo que fue en el 2017, pues vimos muchos videos perturbadores. Y yo me acuerdo en un departamento, hay un video que me lo encontré, la verdad, hermano, me causó un poco de gracia. Un matrimonio joven que empieza a sacudirse el edificio y se empiezan a caer sus closets. Y la mujer se agarra de una pared, entre groserías de ya valió, ya pues sabrá usted qué, Ave María Purísima, Santa María, hijo de no sé qué, y rezos, lo que puede. ¿A quién va a acudir si no tiene a Dios? Lo que le enseñaron. Y lo digo con todo respeto. Pero hermanos, nosotros sabemos a quién le hablamos. Y si nosotros nos postramos de rodillas en mi espacio, en mi lugar, yo sé que el Señor me está escuchando. Debo de estar confiado en eso. Y que conoce cualquier situación que yo le vaya a decir. La conoce. Hay que confiar y hay que esperar en Él. Es importante. Porque a veces como cristianos, cuando empiezan los problemas en nuestra vida, llámese trabajo, llámese vida familiar, la primera actitud que tiene un cristiano, hermano, y si se lo digo con todo respeto, es alejarse, en lugar de estar más cerca. Personas que son cristianos se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque están afanados, con problemas, con situaciones, preocupados por muchas cosas diferentes. Y le quiero llevar esta lectura, acompáñeme a Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Me encanta esta lectura, hermanos. Vamos a ver aquí el contraste entre Marta y María, 2 mujeres
que están con Jesucristo. Le doy el tiempo que lo busque. ¿Ya está usted ahí? ¿Me dice amén cuando esté? Dice, aconteció que yendo de camino, Jesucristo, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta. Me está siguiendo en la lectura, ¿verdad? Dice el 39, esta tenía una hermana que se llamaba María. Eran dos hermanas, Marta y María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mire, lo cual sentándose a los pies de Jesús en el piso, escuchando a Jesucristo. Pero el versículo 40 me da una información. Pero Marta, su hermana, que fue la que invitó a Jesús a la casa. Mire las cosas. Marta le dijo, pasa. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, fue con Cristo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuál es la prioridad de Marta? Compromisos que ella tenía que hacer ahí en su casa, que tenía que resolver. Tenía mucho trabajo y eso fue su prioridad, ahí en ese momento con Jesucristo. Pero las palabras de Jesucristo en el 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42, pero solo una cosa es necesaria. Mire lo que dice Jesús. Solo una cosa es necesaria, importante, Marta. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la prioridad? Escucharle. Marta, estás turbada, estás preocupada, pero lo que está haciendo aquí tu hermana, eso es lo que realmente importa. Y eso no le será quitado. Entonces, hermanos, solo una cosa realmente debe preocuparme, hermanos, mi relación con el Señor. Conocer más de su palabra para yo ir restaurando mi vida, haciendo cambios. Y aquí vemos que María la descubre, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos exponer todas nuestras situaciones, nuestras peticiones ante Dios. ¿Con qué? Con acción de gracias, agradecido con Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra. En la situación que te encuentres, es agradable y perfecta. Mire, nosotros pasamos una situación difícil hace años con mi hija en un club deportivo que se estaba ahogando. Y yo salí de mi casa corriendo en el auto porque no sabía qué estaba pasando. Escuché a mi esposa desesperada llorando y yo hablé con el Señor en voz alta en el coche. Señor, por favor, ayúdame, no te lleves a mi hija. Quiero servirte, no me pongas algo así, yo no voy a poder con eso. Hay otros hermanos que tienen esa parte de soportar, Señor, algo así, yo no puedo, ayúdame. Hermano, yo iba en el auto. Antes de llegar al club deportivo, yo iba tranquilo. El Señor se apoderó de mí y me dio tranquilidad. Y me puso cosas en mi mente. Yo tengo control. Yo estoy en control. Y hermanos, fui así. Vi a mi hija ahí sentada, ya había vuelto en sí. Estaba, hermanos, controlado por Dios. Que la persona que me vio dijo, está como si nada. Dios, hermano, se apoderó de mí cuando yo le pedí ayuda. Y quiero detenerme un poco aquí, el tema de la oración. Recuerda algo, tienes Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a ayudar en los momentos en los que tú tienes una mente turbada y no sabes qué hacer. Vamos a Romanos 8, 26 al 28. Romanos 8, 26 al 28. Cuando tú estás en una situación así, hermano, usted, Dios es el que tiene el control ahí. Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos va a guiar, hermanos, cómo hablar y cómo pedirle. Entonces recuerde algo, cuando usted se encuentra angustiado, hay una realidad, es muy difícil orar. Una persona que tiene esos problemas no puede orar, hermanos, y es cuando empieza también un problema. No sabe ya ni cómo. Tiene su mente turbada.
Entonces vamos a leer aquí en Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, Dios, el Espíritu Santo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles lo busqué, hermanos, en una concordancia. ¿Qué es indecible? Es algo que te anuncia, grande, intenso, que no puedes explicar, que está dentro de ti. Dios te va a guiar cómo orar, cómo pedir. Te va a dar esa paz para que ordenes tu cabeza y entonces puedas hablar con el Señor las cosas como conviene a Él. El 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En la Biblia se nos llama santos, que significa apartados. El 28 está muy ligado con lo que estamos leyendo. Mire cómo empieza. Y sabemos. Está totalmente ligado. El versículo 28 empieza con una I mayúscula. Es una conjunción del pensamiento que está antes. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hay enfermedad en casa? Sí, hay que leer esto. Oye, pero le detectaron cáncer a un pastor joven que tiene hijos chicos y su esposa está embarazada. ¿No me lo explico? Dios está en control. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios sabe, hermanos. Hermanos, qué importante es orar para yo poderme comunicar con Dios. La oración es la única forma en la que yo voy a tener paz cuando yo hable con el Señor. Mire, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Aquí un poco más adelante. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. ¿Quién escribe esta epístola? Pablo. Y aquí vuelve a mencionar algo. Estad siempre gozosos. ¿Cómo puedo entender este versículo, hermanos? Me está diciendo que yo necesito estar así. Me está diciendo que yo desarrolle esa actitud. Estad siempre gozosos. 17 dice, orad sin cesar. Siempre. El 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es que tú no sabes, Alejandro, lo que estoy pasando, momentos difíciles, situaciones terribles. Esta es la voluntad de Dios. Pero es que es la voluntad de Dios. Dios va a trabajar contigo en la situación en la que te encuentras, pero no es ajeno a Él. Él está ahí contigo. ¿Ok? Mire, vamos a ver Lucas 18. Recuerde que le comenté que me quiero detener un poco en el tema de la oración, hermanos, por su importancia. En Lucas 18, en el versículo 1 al 8, quiero leer esta parábola que Jesucristo hace de la oración. Jesucristo nos dejó una parábola de la oración. ¿Ya está usted ahí? Nos dejó una parábola, hermanos, del tema de la oración, pero tiene algo importante que yo debo rescatar ahí, que es algo de lo que estamos hablando. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No que te caigas, no que te vayas y te derrumbes. Eso significa no desmayar. No, mejor ora. Diciendo, mire el ejemplo que pone Jesús, es una parábola, pero el aprendizaje espiritual es profundo. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es un juez. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Una mujer viuda que está buscando al juez para que le haga justicia. Y en el 4 dice, y él no quiso por algún tiempo.
Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, considera ese juez en la parábola, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque es constante, ¿verdad? Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Puede ver la parábola? La mujer que está buscando justicia y el juez, ya, está bien, ya es tanto lo que vienes aquí conmigo que te voy a hacer justicia, porque ya me enfadaste. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Les está poniendo el ejemplo Cristo. ¿Ves lo que dijo ese juez injusto? Y el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermano, reflexione en esto. Si usted tiene oraciones al Señor, peticiones, tenga paciencia. Dios sabe el tiempo, el momento. No es cuando yo quiera. Muchas veces oramos y queremos las cosas inmediatas, hermanos. Las quiero rápido. Yo las quiero rápido. Hermanos, Dios responde las oraciones. Si nosotros estamos hablando de una situación con el Señor, con todo mi corazón, Él está ahí, en su tiempo. Yo debo de confiar en que Dios es fiel. Nosotros como cristianos debemos de resistir y esperar. Confiado. Dios sabe, hermanos, cómo ponernos en un rincón acorralado. Dios sabe cómo ponerte en el punto en el que vas a terminar en el piso llorando, pidiéndole ayuda. Él lo sabe. Y todo tiene un propósito en Él, hermanos. Porque mire, uno le quiere poner tiempo a Dios. Yo quiero algo cronológico. Señor, voy a hacer esto. Ah, ya lo pedí. Momento. No te ha respondido Dios. Hermanos, Dios no tiene prisa. Vemos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham un hijo y pasaba el tiempo y Dios le dijo, le recordó, te voy a dar un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Pues le quiso ayudar junto con la esposa. Le quiso dar una ayudadita y ya conocemos la historia. Hermanos, Dios está ahí. Dios está ahí. Cuando Dios dijo es, pero también Abraham pues se desesperó, la esposa y él. Entonces, hermanos, la oración va a hacer crecer nuestra fe. Ahora le voy a decir algo importante. Si usted como cristiano no ora, no significa que Dios va a dejar de hacer cosas en su vida porque usted no le está buscando. Dios va a hacer cosas, pero son cosas que seguramente no le van a agradar, hermano. Pero es Dios y está con nosotros. Vamos al versículo 7 de nuestra lectura. Versículo 7 dice, bueno, aquí encontramos la consecuencia del pensamiento. Lo que nos acaba de decir Pablo, regocijarnos, habla de tener gentileza, habla de no estar afanados, sino llevar en oración a Dios todas nuestras peticiones. Entonces hay una consecuencia. ¿Y qué es la consecuencia? ¿Qué voy a lograr con todo lo que me está diciendo Pablo en los versículos anteriores? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Una paz que rebasa todo entendimiento, hermanos. Es algo importante, fuerte, profundo que está en las Escrituras, que solamente Dios lo puede dar, hermanos. Una paz que no se puede comprender. Una paz que nadie más puede entender cómo es que sucede así. Fuimos a un velorio hace poco y vimos a la familia. ¿Cómo? ¿Cómo puede estar así? La paz te la da Dios. ¿Y qué dice? Guardará vuestros corazones. ¿Sabe qué significa vuestros corazones? Nuestros sentimientos. Él los va a cuidar. Va a cuidar mi alma. Porque en mi alma es donde están todas mis emociones, mis pensamientos que van, suben, bajan. Me va a dar un sentimiento de reposo, de complacencia, porque se va a apoderar de mí, Dios. Voy a estar controlado por Él. ¿Ok? El hombre incrédulo que no tiene a Dios no puede tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente la da Dios. Y quiero terminar con 3 conclusiones, palabras rápidas, prácticas del mensaje que vimos hoy, hermanos, de estos versículos. Conclusiones para que usted se las lleve. ¿Cómo puedo tener paz?
Entonces, ¿cuál es el secreto? Primero, tomar actitud. Hay que desarrollar esa actitud de estar alegre. Soy hijo de Dios, tengo la vida eterna, estoy en este mundo por un tiempo, con muchas cosas en mi vida que van, vienen, problemas, pero estoy enfocado en lo que Dios me pide, tener una actitud alegre. Dice Jesucristo en su mensaje, uno de los primeros mensajes, ¿verdad? Somos bienaventurados en el Sermón del Monte. Somos bienaventurados, dijo Cristo. ¿Y sabe qué significa bienaventurado? Supremamente bendecidos. Eso es lo que nos dice Jesús a los que hemos creído en Él, bienaventurado. Siéntete supremamente bendecido. Y recuerda algo, Dios te va a pedir obediencia. Y todo son actitudes, hermanos, que yo debo desarrollar dejando mis emociones, mis quejas a un lado. Lo que Dios me pide. ¿Hay problemas en tu vida en este momento? ¿Tienes preocupaciones, miedo? Recuerda algo, ya lo vimos, Dios está en control. No escapa de Él. Y recuerda, las cosas o Dios las permitió o las provocó. Por donde lo quieras ver, Dios está en control. Y es para nuestro bien. ¿Qué resultado voy a tener si yo tengo la actitud y yo me voy a regocijar y yo voy a empezar a orar y dejarle todas mis cargas a Dios? La paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar contigo. Voy a cerrar con esta lectura en Filipenses 4:13. Con esa lectura terminamos, hermanos. Filipenses 4:13. Después de que Pablo nos está explicando todo esto, después de que él también habla de que tuvo muchas cosas y ahora tiene escasez y sabe vivir humilde, lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Desde dónde escribió esto? Desde la cárcel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el Señor. Amén. Nos vamos con ese pensamiento en mi cabeza. Voy a cambiar mi actitud, orar más y dejarle mis cargas al Señor. Amén. Vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo
21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8 y 9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor.
Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.